Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pueden sentir esa electricidad en el aire? Es esa sensación inconfundible que nos recorre el cuerpo cuando sabemos que algo grande, algo verdaderamente espectacular, está a punto de suceder en el mundo de nuestras series favoritas. Y hoy, mis queridos seguidores, les traigo una noticia que confirma que la espera ha valido la pena y que el silencio en el set está a punto de romperse con el grito de acción. Hoy vamos a hablar de una de las producciones más esperadas del año, esa joya que nos tiene a todos conteniendo la respiración, El laberinto de las mariposas. Sé que han estado refrescando sus redes sociales, buscando cualquier pista, cualquier detalle filtrado, y finalmente tenemos algo tangible, algo que nos llega directamente desde el corazón de la producción en Madrid. No es un simple rumor de pasillo, ni una teoría de fans desesperados, es una confirmación visual que nos ha regalado uno de los artífices visuales de esta historia. Estamos hablando de Jesús Haro, el director de fotografía, ese mago de la luz que se encargará de que cada escena de esta serie se grabe en nuestras retinas para siempre. Recientemente, Jesús Haro ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram que ha encendido todas las alarmas de emoción. La ubicación no podía ser más emblemática, el barrio de Chamberí en Madrid. Para los que conocemos la ciudad, sabemos que esas calles respiran historia y elegancia, un escenario perfecto para lo que se avecina. Pero lo más jugoso no es solo la foto, sino el mensaje y la revelación que la acompaña. Haro ha presentado oficialmente a una incorporación clave para esta nueva etapa del rodaje en la capital española. Se trata de Francisco Izaguirre González, quien asumirá el rol de gaffer, es decir, el jefe de iluminación. Quizás algunos piensen que es un dato demasiado técnico, pero déjenme decirles que en un thriller romántico internacional, como ellos mismos lo han definido, la luz lo es todo. La luz es la que crea la tensión, la que dibuja la pasión en los rostros de los protagonistas y la que nos sumerge en ese laberinto de misterios. Jesús Haro lo ha calificado como un gran privilegio, y ver a profesionales de este calibre unirse bajo la producción de Sequoia Studios solo nos confirma que están apostando por una calidad visual cinematográfica, algo que va mucho más allá de una simple telenovela. Pero analicemos la frase que ha utilizado Jesús Haro y que ha hecho que mi corazón lata más rápido: calentando motores. Dos palabras simples, pero con un significado explosivo. Esto nos indica que la etapa de preproducción en Madrid está finalizada o en sus últimos retoques. Significa que los camiones de equipo están llegando, que los focos se están probando y, lo más importante, que nuestros amados actores están a punto de pisar el set para dar vida a esta historia. Cuando un director de fotografía dice que están calentando motores y agradece al equipo, es porque la maquinaria está lista para rodar. Imaginen por un momento lo que esto significa. Muy pronto, quizás en cuestión de días u horas, las calles de Madrid se llenarán con el ajetreo del rodaje. Veremos filtraciones de los vestuarios, veremos a los actores caracterizados y, con suerte, tendremos esas primeras imágenes robadas que tanto nos gustan y que nos permiten especular sobre la trama. La elección de Francisco Izaguirre como gaffer para esta etapa madrileña nos asegura que la estética urbana, nocturna y misteriosa de Madrid será tratada con una delicadeza y una potencia visual increíbles. Este thriller romántico internacional promete mantenernos pegados a la pantalla, y saber que están cuidando cada detalle técnico con tanto mimo solo aumenta nuestras expectativas. Ya puedo visualizar esas tomas nocturnas en Chamberí, con una iluminación dramática que acentúa el peligro y el romance. Es evidente que Sequoia Studios no está escatimando en recursos para hacer de El laberinto de las mariposas un fenómeno global. Personalmente, siento que estamos ante el inicio de algo muy especial. Esta actualización de Jesús Haro es la señal de salida que todos esperábamos. Nos dice que el proyecto está vivo, que avanza con fuerza y que el equipo técnico está más motivado que nunca. Y si el equipo técnico está así de entusiasmado, imagínense cómo deben estar los actores. La química en el set debe ser palpable. Desde aquí,
quiero enviar toda nuestra buena energía a todo el equipo de rodaje, a los actores y a los técnicos que trabajarán largas horas para traernos esta mejor. Nosotros, como fans fieles, ya hemos comenzado nuestra propia cuenta regresiva. Estamos ansiosos, estamos expectantes y, sobre todo, estamos listos para analizar cada segundo del tráiler oficial en cuanto salga. Tengo el presentimiento de que cuando veamos el primer avance, nos quedaremos sin palabras. La combinación de una gran historia, un elenco estelar y una factura técnica impecable es la receta del éxito. Así que, manténganse muy atentos, porque si los motores se están calentando, significa que la carrera está a punto de comenzar y no querrán perderse ni un solo detalle de lo que ocurra en las calles de Madrid. Seguiremos rastreando cada paso, cada publicación y cada movimiento de este laberinto que ya nos tiene atrapados. Y es que no podemos olvidar un factor crucial en toda esta ecuación: vosotros, la inmensa marea de fans. Sé que los grupos de seguidores están ardiendo ahora mismo, organizándose, compartiendo teorías y soñando con intentar captar esa primera mirada, ese primer saludo furtivo entre tomas en las calles madrileñas. Madrid es una ciudad que nunca duerme, vibrante y llena de vida, pero tengo la ligera sospecha de que, en las próximas semanas, el barrio de Chamberí va a estar más despierto y eléctrico que nunca. ¿Os imagináis por un segundo ir caminando tranquilamente y cruzaros con el set de rodaje? Esa posibilidad real, esa cercanía, es lo que hace que este proyecto se sienta tan nuestro incluso antes de estrenarse. Además, reflexionemos sobre la atmósfera. Chamberí tiene esa arquitectura aristocrática, esas fachadas señoriales y esas luces cálidas de las farolas al atardecer que crean un ambiente único. Es, sin duda, el telón de fondo ideal para un romance apasionado, pero también para el misterio más oscuro y retorcido. Jesús Haro y su nuevo gaffer tienen ante sí un lienzo espectacular, y estoy convencido de que van a pintar una auténtica obra maestra visual. Y aquí va una reflexión personal que quiero compartir con todos vosotros. Cuando se alinea un equipo técnico de esta élite con un reparto que sabemos que derrocha carisma, el resultado suele traspasar la pantalla y tocarnos el alma. No estamos hablando solo de una serie más para maratonear un fin de semana y olvidar al siguiente. Estamos hablando de una experiencia, de esas historias intensas que te dejan debatiendo teorías con tus amigas hasta las tantas de la madrugada. ¿Qué secretos inconfesables esconderá ese laberinto? ¿Qué peligros reales acechan tras la delicada belleza de las mariposas? La intriga me está matando, y sé que a vosotros también. Por eso, quiero pediros un favor muy especial. Mantened los ojos bien abiertos. Si vivís en Madrid, o si pasáis por allí, estad muy atentos a los camiones de producción, a las calles cortadas, a cualquier movimiento inusual. Cualquier detalle, por pequeño que sea, cuenta para armar este rompecabezas. Y si no estáis allí, no os preocupéis en absoluto, porque yo seré vuestros ojos y vuestros oídos en cada paso del camino. Vamos a desgranar juntos cada foto que suban, cada historia de Instagram que publiquen y cada pequeño guiño que nos lancen. Porque este viaje lo hacemos juntos, como la gran familia que somos, y créanme, el destino promete ser inolvidable. La cuenta atrás ha terminado, el espectáculo está a punto de comenzar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.